Esto es una temática de biología celular. ¿Sí? Es como una continuidad a lo que es para la síntesis del DNA y el RNA. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, vamos a ver algunos aspectos del metabolismo. ¿Cuál es? En cuestión de purinas y pirimidinas. Purinas, ¿quién abarca? Adenina, guanina, citosina y timina. Y pirimidinas es adenina, guanina, citosina y uracilo. La T se cambia por la U. Esa es la única diferencia en purinas y en pirimidinas. ¿Ok? Pues ahí tenemos las 5 bases nitrogenadas. ¿Sí? Adenina, guanina, citosina y timina son para DNA. Y adenina, guanina, citosina y uracilo para el RNA. Nada más se cambian la T por la U. Es todo lo que cambia. Ustedes se fijan, aquí tenemos, ¿sí?, el asterisco para poderlo diferenciar DNA del RNA y con este incluimos al DNA. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función de los nucleótidos? Cuando hablo de ácidos nucleicos o nucleótidos, hablo de dos: DNA y RNA. Son los dos tipos de nucleótidos que hay. Para los nucleótidos, ¿de qué están formados? De 3 componentes, Karim. ¿Cuáles son los 3 componentes de un nucleótido? Te voy a ayudar con el primero. De una base nitrogenada. De un azúcar o pentosa. Y de un grupo fosfato. Cuando yo hablo del azúcar o pentosa, hablo de la ribosa 5-fosfato, que obtuvimos de la vía de las pentosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acuérdense que la ribosa 5-fosfato es un azúcar de 5 carbonos. Mauricio, la ribosa 5-fosfato, ¿a partir de qué azúcar de 6 carbonos se obtuvo? Ribosa 5-fosfato se obtiene de la vía de las pentosas. Es un azúcar de 5 carbonos. ¿De dónde o de qué azúcar de 6 carbonos se obtiene la ribosa? Te voy a dar una pista, pues nadie le puede decir. Este metabolito o este azúcar de 6 carbonos se obtuvo de la glucólisis. O se obtiene de la glucólisis. ¿No es de la base oxidativa? No. ¿Cuál es la glucosa? Vázquez. ¿Salomón? Carbono de 6 de 5. De la glucosa 6-fosfato. ¿Okay? De la glucosa 6-fosfato, acuérdense que hay una fase que te va a llevar a ribulosa. ¿Fase oxidativa o no oxidativa? De glucosa 6-fosfato a ribulosa. No oxidativo. ¿Cuál? No oxidativo. No oxidativo. ¿No oxidativa o oxidativa? No oxidativo. Ok. ¿Qué coenzima se requiere durante esta fase a ribulosa? ¿Qué coenzimas se obtienen? Reductoras. NADPH. Ok, el NADPH. Muy bien. Yo ocupo que traigan todas esas informaciones que la vamos a ocupar. Ahora, ¿para qué sirven los nucleótidos? Cuando hablo de nucleótidos es DNA y RNA. Para obtener DNA y RNA, pues ocupo la síntesis de varios componentes que vamos a mencionar a continuación. Dice, los nucleósidos trifosfatos son la moneda corriente de energía. Para eso sirven los nucleótidos. Dice, mediadores celulares, AMP y GMP. ¿Sí? Acuérdense que esos se consideran segundos mensajeros. Otro, componentes de coenzimas, NAD, FAD, coenzima A, por mencionar algunos. Precursores de guanosiltrifosfato, precursor de la tetrahidrobiopterina. Este precursor de tetrabiopterina lo vimos en bioquímica 2, en el metabolismo de un aminoácido. ¿Se acuerdan de cuál? De fenilalanina a tirosina. Ahí lo mencionamos. Portadores de intermediarios activos como UDP-galactosa, ya lo vimos en el metabolismo de la galactosa cuando se introduce a la glucólisis. El CDP-diacilglicerol y el S-adenosilmetionina, que habíamos mencionado como SAM, ¿se acuerdan? En el metabolismo de la metionina. También se utilizan como efectores alostéricos para activar o inhibir una reacción química y componentes de ribosimas. Las ribosimas son proteínas con poder catalítico. Entonces, para todo eso sirven los nucleótidos. Entonces, los nucleótidos, que obviamente que vamos a ver, parten de la ribosa 5-fosfato.
Porque los nucleótidos están formados de un azúcar llamado pentosa, y esa pentosa se llama ribosa 5-fosfato. Entonces, a partir de este azúcar obtenido de la vía de las pentosas, vamos a continuar con la síntesis de nucleótidos. No sé cómo vayan con su mapa metabólico. ¿Cuál mapa? ¿De qué hablan? El mapa metabólico que van a entregar como proyecto final. Pues dije que eran los tres componentes. Síntesis de Una base nitrogenada, que la base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina, timina, uracil. Esas son las bases nitrogenadas. Un azúcar o pentosa, que en este caso entre paréntesis sería ribosa 5-fosfato. Y un grupo fosfato. ¿Okay? Esos son los tres componentes de un nucleótido. ¿Cuál es la diferencia de un nucleósido? El nucleósido nada más tiene dos componentes: base nitrogenada y un grupo fosfato. No tiene, ¿verdad? Más adelante los vamos a ver las diferencias. Para las células que se dividen rápidamente necesitan grandes cantidades de RNA y DNA. Díganme células que se estén dividiendo constantemente. Las células de división, pues de todos los órganos y tejidos, ¿no? Las células sanguíneas, ¿verdad? Se están dividiendo constantemente. Ahora, para la división de las células sanguíneas, necesitamos, por ejemplo, dos vitaminas. ¿Cuáles son las dos vitaminas? vitamina B. B12 y y vitamina B9 en sus formas activas. Bueno, cobalamina y el tetrahidrofolato. Muy bien. Dice, estas células tienen grandes requerimientos de nucleótidos. Entonces, las células que están en una constante división celular o en su fase de replicación celular van a requerir de los nucleótidos, de estos componentes que están formados de un azúcar, una pentosa o de un grupo fosfato. Dice, las vías de la síntesis de nucleótidos, o sea, cuando habla de las vías, habla de la ruta metabólica. Son blancos activos para el tratamiento de cáncer. O sea, cuando yo doy una quimioterapia o una radioterapia, dice que estos tratamientos son blancos para la síntesis de nucleótidos. ¿Para qué? Pues para que ya no siga el proceso de replicación, ¿verdad? Dice, y las infecciones por microorganismos. Vamos a ver, tal vez mañana, vamos a ver una enfermedad que se llama, pues le dicen la enfermedad de los niños burbuja. Porque cuando hay deficiencia de una de esas enzimas que se llama ADA, ¿sí? Esa infección por la deficiencia de ADA hace que los niños tengan infecciones muy recurrentes. Entonces esos niños pues tienen que estar bajo un sistema de protección porque siempre van a estar con infecciones recurrentes. Lo vamos a ver el día de mañana. Dice, muchos antibióticos y drogas anticancerígenas son inhibidoras de la síntesis de nucleótidos. Por ejemplo, vamos a hablar de alupurinol, vamos a hablar de metrotexate, ¿sí? Vamos a hablar de varios medicamentos. Sí me voy a meter un poquito con Fisiofarma, viene en el examen, la cuestión de medicamentos. Puede venir una tablita de deficiencias enzimáticas y vengan los fármacos. ¿Sobre qué fármaco inhibe esa enzima? ¿Sí? Entonces, ahí sí va a estar un poquito como si fuera Fisiofarma. ¿Sí? Varias enzimas de la síntesis de nucleótidos utilizan glutamina, este aminoácido. La glutamina nosotros ya la habíamos mencionado para la síntesis de ¿quién? Del grupo hemo, del grupo hemo, muy bien. Dice, y son un potente blanco de agentes anticancerígenos. Entonces dice, varias enzimas, dice que utilizan la glutamina, pues pueden ser utilizados como potente blanco de agentes anticancerígenos. Esas enzimas tienen actividad glutamina amidotransferasa, que es esta enzima, que catalizan la transferencia dependiente del ATP de nitrógeno amídico de la glutamina a un aceptor. Acuérdense que normalmente varios componentes de los ácidos nucleicos o de los nucleótidos que vamos a ver tienen glutamina, tienen el aminoácido aspartato, ¿sí? Vamos a hablar de varios aminoácidos que componen el anillo. Las estructuras que vamos a ver a continuación forman estructuras cíclicas cerradas, empiezan a formar anillos. Por eso le llaman los anillos de purinas y los anillos de pirimidines, ¿sí? Que vamos a ver este tipo de estructuras que van formando las unidades.
En muchas reacciones se requieren también derivados del ácido fólico. Ahora, díganme formas activas del ácido fólico. No, formas activas. A partir, muy bien, el N5 tetrahidrofolato, el N5N10 tetrahidrofolato, que se supone que los han de haber visto en la hora enemático, ¿verdad? Muy bien. Dice, los antifolatos tienen utilidad como drogas. ¿Cuáles son los antifolatos? Pues tenemos uno, ¿sí? Que se llama metotrexate, que aparece en la parte de abajo. Es un inhibidor de tipo competitivo. Y, este medicamento se une a una enzima que se llama dihidrofolato reductasa. Entonces acuérdense que esta enzima que se llama dihidrofolato reductasa se une a un sustrato, a una molécula que se llama ácido fólico, que viene de la dieta. La mayoría de los alimentos que tienen ácido fólico pues son de origen, muchos vegetales y de hoja verde, de ahí viene del latín folia. Entonces cada vez que ustedes comen muchos alimentos de hoja verde tienen ácido fólico, ¿sí? ¿Dónde viene el ácido fólico? En los cereales. Entonces me he explicado que los cereales dulces, o sea, sucaritas, traen ácido fólico, ¿sí? Pero trae requerimientos de ácido fólico. Entonces el ácido fólico se une a una enzima a nivel celular que se llama dihidrofolato reductasa, y ahí es donde se forma la primera forma activa que se llama tetrahidrofolato. A partir del tetrahidrofolato, que se abrevia como THF, salen derivados, el N5, N5N10, formil tetrahidrofolato, ¿sí? Son las formas activas del ácido fólico. Entonces, el metotrexate es un inhibidor de tipo competitivo en la fase S del ciclo celular, para que entonces estas células no se sigan dividiendo. ¿Para qué? Para que cuando tú des el metotrexate, como consecuencia hay una enfermedad que se llama anemia megaloblástica. Y acuérdense que la anemia megaloblástica o anemia macrocítica también la va a presentar la deficiencia de B12. ¿Cuál es la diferencia? Que en B12 hay hipocromía, porque acuérdense que B12 participa en la síntesis de succinil para la formación de hemo. Pero acuérdense que el ácido fólico no interviene o no participa en la síntesis del grupo hemo. Por lo tanto, las anemias que presenten deficiencia de folatos son anemias macrocíticas normocrómicas. No presentan normocromía, no presentan palidez los eritrocitos. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo utilice el metotrexate, voy a inhibir una enzima que se llama dihidrofolato reductasa. Y esta dihidrofolato reductasa, pues es una enzima que va a participar durante la síntesis del proceso de las purinas. Ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, ahí tenemos la estructura de una purina. Fíjense todos los componentes de la purina, Tenemos un carbono principal que viene del bicarbonato. En algunos libros te dicen CO2, ¿ok? Pero el CO2 al final se transforma en bicarbonato. ¿Qué más? ¿Qué aminoácidos tenemos? Tenemos aspartato, si se fijan, aquí hay nitrógeno, porque acuérdense que los aminoácidos tienen un grupo amino. Entonces acuérdense que estamos hablando de bases nitrogenadas, contienen nitrógeno y los aminoácidos participan en esto. Entonces yo tengo un nitrógeno del aspartato, tengo otro nitrógeno de la glicina y tengo dos nitrógenos que forman parte de este anillo de la glutamina. Acuérdense que la glutamina, ¿de qué aminoácido viene? Del glutamato. ¿Se acuerdan? Lo vimos en bioquímica 2. ¿Sí? Entonces, hay tres aminoácidos que están participando con sus nitrógenos en la estructura de una purina: glicina, aspartato y glutamina. También ahí tenemos otros formatos, que son estos de aquí, que son estos dos carbonos, así se le conoce. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, dice, las bases púricas se biosintetizan en las células ya como nucleótidos. Se biosintetiza el IMP, es una secuencia de 11 reacciones enzimáticas. A partir del IMP se obtienen por sendas dos rutas de reacciones, cada una que es AMP y GMP. Okay. Lo que dice ahí es, en resumidas cuentas, que a partir de la ribosa 5-fosfato, nosotros vamos a generar una molécula que ahorita la vamos a mencionar o la vamos a abreviar como PRPP. Cuando ustedes llevaron bioquímica 1, hacíamos ejercicios de esta parte de enzimas, ¿sí? Y se acuerdan que el PRPP les puse un ejercicio que era con relación
a la cuestión de enzimas, en cuestión de clasificación de enzimas, pero el PRPP es el que produce el IMP y el IMP es el que produce AMP y GMP. Estos son los que te van a llevar hacia un producto de desecho del metabolismo de las purinas que se llama ácido úrico. El ácido úrico, si no se metaboliza adecuadamente y no se elimina, se acumula. Normalmente se va a acumular en tejidos como el primer ortejo del pie, es el dedo gordo, ¿sí? También se puede acumular en varios tejidos, como en esta parte de los dedos. ¿Cómo se llama esta parte de aquí? En la parte articular. De hecho, se empiezan a formar tofos gotosos, así. Empiezan a hacer como protuberancias y se empieza a acumular el ácido úrico. En esta parte de aquí, de las articulaciones, el codo, ¿sí? Y el primer ortejo del pie. Y es lo que da la enfermedad de la gota. Más adelante la vamos a ver. Dice, las moléculas donadoras de los átomos que forman el anillo, ¿sí?, se recogen en el gráfico adjunto, que es este. Las moléculas comienzan a construir sobre el P-ribosil PP, que quiere decir PRPP. Entonces, ahorita vamos a ver la molécula que se forma a partir de la ribosa 5-fosfato. La ribosa ya sabemos que la obtuvimos en la vía de las pentosas. ¿Cuáles son los sitios donde se lleva a cabo la vía de las pentosas? Díganme tejidos, órganos o células. Obviamente en el eritrocito hay vía de las pentosas. ¿Dónde más? Glándula mamaria. ¿Dónde más habíamos dicho que había vía de las pentosas? Testículo. Ajá, y Ovario. ahí, hígado, ¿verdad? También. ¿Vaso? ¿Sí? Sí, son los sitios específicamente donde se lleva a cabo la vía de las pentosas. Ahora, las pirimidinas es la estructura de abajo. Si se fijan que la pirimidina es más simple la molécula, ¿sí? Porque nada más está formada de aspartato y glutamina y bicarbonato. Es todo lo que está formado estructuralmente las pirimidinas. Pero si se fijan, las purinas son un poco más complejas las estructuras. Entonces, por lo tanto, por eso las reacciones son más largas acá y acá. ¿Sí? En la vía de las purinas ustedes la van a encontrar como la ruta de salvataje, ¿sí? Así la van a encontrar en los libros, como la vía de salvataje, también las pueden encontrar a esta ruta metabólica. Las pirimidinas se biosintetizan en la ruta común hasta el ácido orótico. ¿Qué obtenemos como producto final en el metabolismo de las purinas? Ácido úrico. ¿Qué obtenemos como producto final en la ruta de las pirimidinas? Ácido orótico. ¿Sí? Si una persona tiene problemas en la síntesis de purinas, pues va a desarrollar gota. Y si un paciente tiene problemas en la síntesis de pirimidinas, pues va a presentar aciduria orótica. ¿Sí? Entonces acá le denominamos hiperuricemia, porque se elevan los niveles de ácido úrico. ¿Sí? Por alguna falla enzimática, se empieza a acumular el ácido úrico y se empieza a acumular. Entonces esa hiperuricemia te puede llevar a la enfermedad de la gota. Acá, ¿sí?, lo que se te empieza a acumular es el ácido orótico y te da una aciduria orótica y obviamente pues entras en un estado de acidosis. Estoy hablándoles cosas a donde vamos a llegar para que cuando yo llegue al final, ¿se acuerdan? Digo que al principio les estuve mencionando las alteraciones metabólicas. Ahora sí, vamos a empezar con la ruta. Nada más eso fue una introducción de cómo se construye la molécula, cuáles son los componentes, qué enfermedades se pueden presentar por alguna falla enzimática. Entonces dice, la purina se construye sobre la ribosa. ¿Sí? Entonces de ahí empieza la ruta metabólica, a partir de la ribosa. Se ocupa este azúcar. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos la ribosa. ¿Sí? Tenemos glutamina, tenemos N10-formiltetrahidrofolato, que es una forma activa del ácido fólico, tenemos lisina. Se fijan que puede venir bicarbonato CO2, que es lo mismo, aspartato, N10-formiltetrahidrofolato, que son los carbonos. ¿Sí se fijaron que en el otro decía formato? Formato es el N10-formiltetrahidrofolato. El formato quiere decir la forma activa del ácido fólico.
por aquello que ustedes lo encuentren en los libros, porque a veces no sabemos qué es formato. Ah, sí, un formato para... No se está hablando de ese formato. Estamos hablando de formas activas del ácido fólico. ¿Okay? Y tenemos glutamino. Entonces, se fijan, son varios componentes. ¿Cuántos carbonos tiene el anillo? ¿Cuántos? 5, ¿verdad? Tiene 5 carbonos. Ahora, entonces vamos a... se requiere para la estructura de el primer componente de la síntesis de purinas, se ocupa la ribosa 5-fosfato. ¿Pero qué va a formar la ribosa 5-fosfato? Con todos los componentes y aminoácidos que yo les mencioné. El PRPP. Ahorita lo vamos a mencionar. Aquí tengo precursores: aspartato, glicina, forma activa del ácido fólico, que también puede ser N10 o tetrahidrofolato, glutamina, CO2, que también puede ser bicarbonato, y ATP. Y adicionalmente la ribosa 5-fosfato. Acá hubo desprendimiento de espíritus. ¿Y esto para qué les va a servir? Cuando lleven la materia de genética. Fíjense bien, ¿a dónde nos está llevando la síntesis de purinas? ¿A dónde nos llevan? Y las pirimidinas al RNA. ¿Okay? Eso nos va a llevar. Las purinas al ADN. Acuérdense que los azúcares son diferentes. Desoxirribosa usa el DNA y ribosa usa el RNA. Ahora sí, síntesis de purinas. El sitio mayoritario es el hígado. ¿De dónde obtenemos principalmente? Díganme de qué macromolécula obtendríamos las purinas. Usen la lógica. ¿Qué es lo que tiene como principal componentes el inicio de la síntesis de purinas? ¿Qué es lo que les llamó la atención de componentes? ¿Qué es lo que tiene en mayor cantidad esta molécula? Aminoácidos. ¿De dónde vienen los aminoácidos? Proteína. Pues quiere decir que nuestra base de proteína o un proceso de digestión, esos aminoácidos no solamente, y lo habíamos dicho en bioquímica 2, no solamente hacen desaminación oxidativa, hacen gluconeogénesis. Cuando esos grupos amino se desaminan o se separan del grupo amino, del aminoácido, pueden servir para la síntesis de esto. Esa es la continuidad, y yo se los mencioné en bioquímica 2 a los que yo les di clase, porque aquí lo íbamos a ver. Entonces, cuando hay procesos de desaminación, el grupo amino puede servir para hacer transaminación, el grupo amino puede servir para que se quede como esqueleto carbonado y se convierta en intermediarios metabólicos y hagas gluconeogénesis, pero el grupo amino aquí está sirviendo para formar los componentes de las purinas. Entonces, sitio mayoritario, dice síntesis mayoritaria, es hígado, pero no quiere decir que es el único lugar. Y se comienza con fosforibosil pirofosfato, también conocido como PRPP. En el examen lo vamos a manejar como PRPP, que ya necesito que sepan de dónde sale el fosforibosil pirofosfato. Ahorita lo vamos a ver. La presentación trae todo. No quiero que se vaya a malinterpretar, ¿no? Pero si en un momento dado yo no tuviera oportunidad, porque tuve mucho estrés por el modular, y solamente me apoyé en la clase y en la presentación del químico, ustedes pueden salvar el tema con la presentación, porque les puse todo, no falta nada. O sea, todo lo de un libro. La presentación casi habla, casi habla, porque me di la tarea de que no les faltara nada. Dice, ahorita vamos a ver cómo se forma. ¿De dónde viene el PRPP? De la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato va a requerir de una enzima que ahorita vamos a mencionar, que se llama, igual que el nombre, ribosa 5-fosfato, ahorita vamos a ver el nombre, que va a formar el PRPP. Y esa formación del PRPP por algunas secuencias enzimáticas te va a llevar a la formación
de inosina 5-monofosfato, también conocido como IMP. Entonces hagan de cuenta que la secuencia es ribosa 5-fosfato y luego tenemos IMP y a partir de IMP vamos a formar AMP-GMP y de ahí vamos a llegar para la síntesis de purinas. Ahorita la vamos a mencionar. Ajá. Dice, la purina se construye sobre la ribosa. O sea, la base principal para la síntesis de purinas es un azúcar llamado ribosa que viene de la vía de la pentosa. Ocurren varias reacciones de amidotransferasa y transformilación. Ok, lo mismo va a pasar aquí. En la ruta de la glucólisis o en la ruta de las pentosas, nunca les van a preguntar todas las enzimas. Les vamos a preguntar las enzimas que controlan, que pueden ser inhibidas alostéricamente y aquellas que en su deficiencia o por alguna alteración te lleva una patología. Pero no quiere decir que te van a preguntar todas. De hecho, yo les pongo y les marco, ojo, esta es la que hace esto. O sea, los spoilers están a todo lo que dan. Ya es cuestión de que ustedes la revisen. La síntesis de purina requiere 6 ATPs, 2 glutaminas, una glicina, un aspartato, un CO2 o también conocido como bicarbonato y 2 formiatos. 2 formiatos, ¿qué quiere decir, Karen? Los 2 formiatos. Las 2 formas activas del ácido fólico, el N10 tetrahidrofolato. ¿Se acuerdan que lo acabo de decir? Los 2 formiatos son las 2 formas activas del ácido fólico que les dije como N10. Lo acaba de decir, ¿no? Ok. Dice, los formiatos son llevados por el tetrahidrofolato en forma... Aquí está la respuesta, Karen. Dice, y existen varias vías de salvataje de purinas. Por eso les dije que la vía de purinas también se conocía como la vía de salvataje, porque estamos salvando ciertas moléculas para obtener DNA o RNA en un momento dado. O sea, todo esto te lleva a construir los ácidos nucleicos. O sea, gracias a esta ruta metabólica yo puedo obtener DNA y RNA. Pero una cosa son las purinas y otras son las pirimidinas. ¿Dónde les van a cuestionar o preguntar más? Purinas más que pirimidinas. En pirimidinas sí vamos a mencionar la enzima de control y vamos a mencionar la aciduria orótica como patología. ¿Sí? Vamos a ver gota, aciduria orótica, Leishnihan, anemia megaloblástica y niños burbujas. Son 5 patologías. De hecho, yo les hice una tabla donde vienen las deficiencias enzimáticas y cuál es el nombre de la enfermedad. Lo único que les voy a dar es la clínica, las manifestaciones clínicas que tienen cada una. Aquí está, aquí empieza la ruta. ¿Qué ocupamos para iniciar la ruta de las purinas? Uno es el azúcar, que ya sabemos de dónde se obtiene, de vías oxidativas y no oxidativas, llamado pentosa. ¿Qué más necesito además de la ribosa 5-fosfato? ATP, obviamente, y una enzima que se llama PRPP sintetasa. ¿Sí? Y esta enzima con la ribosa 5-fosfato y el ATP, pues vamos a formar esta molécula que así se llama 5-fosforibosil 1-pirofosfato o también conocido como PRPP. Es más fácil mencionarlo como PRPP. Entonces esa es la primera parte. ¿Okay? Si se fijan que está construido sobre la estructura química de la pentosa. ¿Por qué decimos pentosa? Porque tiene 1, 2, 3, 4, los 5 carbonos que trae la ribosa. El ATP, pues aquí se metió, ¿verdad? Pero como se usó energía, acá está, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos los 3 ATPs. ¿Okay? ¿Por qué se llama 5-fosforibosil? Porque en el carbono 5 está el grupo fosfato. ¿Sí? En el carbono 1 están los otros 2 fosfatos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama 5-fosforibosil. El 5 es de aquí, el 1 es de acá. Que es el carbono 1, estructuralmente hablando. Ya tengo PRPP. ¿Qué sigue? Que vengan una serie de secuencias para formar nuestro primer componente clave, que va a ser el IMP. ¿Sí? Entonces, primeramente ocupamos ribosa, ocupamos la enzima que se llama PRPP sintetasa
y generamos el AMP, bueno, AMP y PRPP. Ahí está. Entonces, cuando se va construyendo la estructura del 5-fosforribosil, que es esta parte de aquí, es donde van a ir entrando, ¿sí? Con el PRPP, van a irse agregando los aminoácidos, bueno, en este caso sus grupos amino, amoníaco. ¿De dónde viene este grupo amoníaco? Pues de la desaminación de los aminoácidos. Acuérdense que muchos de estos grupos amino pues sirven para transaminación, pero también sirven para hacer este tipo de procesos. Dice, el paso determinante o el paso limitante, clásico que te lo preguntan, ¿verdad? De la síntesis de purinas es el 5-fosforribosil 1-amina, o el conocido como el PRPP. Ese se considera como el paso limitante o iniciador de la síntesis de purina. PRPP es el paso limitante. ¿Se acuerdan cuando ustedes les decíamos cuál es el paso limitante de la síntesis del ciclo de la urea? ¿El qué? El paso limitante del ciclo de la urea. Carbamoil fosfato, ¿te acuerdan? Era el paso limitante. Ah, bueno, pues aquí lo mismo. PRPP es el paso limitante de la síntesis de purina. Dice, así se introduce el nitrógeno del anillo de purinas. ¿Sí? Así es como se van ingresando los aminoácidos a la estructura de la ribosa. Y ahí dice, la reacción es catalizada por la glutamina fosforribosil aminotransferasa. Dice, 2 pasos sucesivos en sitios diferentes, ¿sí? Donde tiene una enzima que dice que es de Km baja. A menor Km, mayor afinidad. Pues tiene que tener estas características de enzima para formar el PRPP. Ahora, si se fijaron, ya sabemos cómo se formó el PRPP. Es este. ¿Qué es lo que sigue? Formar este componente. Ahora, si ustedes se fijan, aquí está entrando el glutamato, el grupo amino, pero obviamente ya saben que el glutamato entra donando su grupo amino. Glutamina dona otro grupo amino. Aquí entra una hidrólisis, por eso habla de hidrólisis, y va a romper. ¿Qué es lo que va a romper? Los grupos fosfatos de acá, los hepatos. Y formamos el 5-fosforribosil 1-amina. Este no es PRPP, este es resultado del PRPP. ¿Cuál es la enzima que convierte este en este? Aquí está. Glutamina, fosforribosil aminotransferasa. Para esta enzima no te la van a cuestionar. Esta no te la... ¿Cuál te pueden cuestionar? La que usa la ribosa 5-fosfato para formar el PRPP. ¿Cómo se llama? PRPP sintetasa. Okay. Esa enzima, ahorita vamos a ver que tiene un mecanismo de control. ¿Quién puede activar y quién puede inhibir a la PRPP sintetasa? Eso es lo que tenemos que ver, porque es una enzima alostérica. Y ustedes saben que si es enzima alostérica, nos la van a cuestionar. Nos la van a cuestionar. ¿Okay? Porque es algo que la puede activar o la puede desactivar. Si hay mucho, en este caso, por ejemplo, si yo estoy consumiendo mucha carne roja, puede haber una hiperuricemia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estos mecanismos? Pues va a tratar de inhibir alostéricamente, ¿sí? Para que ya no se esté produciendo más ácido úrico y no tengamos la enfermedad de la gota, por ejemplo. Por ejemplo, hay pacientes que ustedes sabían que tienen insuficiencia renal. Cuando hay insuficiencia renal, acuérdense que ya no se excreta la urea, la creatinina, ni el ácido úrico. Entonces, el no eliminar el ácido úrico, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que se empiece a acumular y que tenga cuadros de gota. O sea, un paciente que tenga IRC o de insuficiencia renal puede tener cuadros de gota, definitivamente. Por eso les hacemos la hemodiálisis, para eliminar todo el ácido úrico. Normalmente el ácido úrico, ¿por dónde se elimina? Por la orina, exactamente. ¿Ya? ¿Por dónde se elimina el ácido orótico? El producto de desecho de las pirimidinas. Por la orina, por la orina. Ok, miren. Aquí está cómo el PRPP te lleva a la formación del IMP. Ahora, no les van a preguntar toda esa secuencia, no se estresen, no se estresen. Lo que sí te pueden preguntar es cómo llegamos a PRPP.
por la ribosa 5-fosfato y la PRPP síntetase, ¿verdad? Vimos los componentes del anillo, ¿verdad? Para los aminoácidos que intervienen, el CO2 o el bicarbonato, las formas activas. Se fijan, ahí van entrando las formas activas del ácido fólico, ahí van entrando los nitrógenos de los aminoácidos. Ahí, por ejemplo, la glutamina formó un glutamato, ¿sí? Pero si se fijan que durante la reacción de PRPP a IMP hay moléculas que se están generando. Por ejemplo, glutamato es un aminoácido que se está formando durante la síntesis de el IMP. Se está generando fumarato, y ustedes saben que el fumarato ¿hacia dónde va? Hacia el ciclo de Krebs. Ahora, cuando llegamos al producto final de la reacción o de la primera etapa, se obtiene el inosine monofosfato. El inosine monofosfato es el que va a empezar a producir otras moléculas que ahorita van a ver a continuación. Quiero que vean la secuencia. Aquí está. Te pueden poner segmentos de estas rutas y te pueden hacer preguntas. Miren, a partir del IMP, fíjense bien, podemos obtener inosina, ¿sí? Guanosina, santosina y adenosina, pero obviamente acá están sus precursores, ¿sí? Esos son sus precursores. Ahorita nomás hemos hablado del IMP, pero a partir del IMP podemos generar este y este. Ahora, si se fijan que la ruta es como un cuello de botella, así que grábenselo. La ruta de la vía de las purinas es como un cuello de botella. Vamos haciendo esto, hasta llegar a la producción de ácido úrico. No sé si ustedes han escuchado alopurinol. ¿Sí? El alopurinol ataca aquí, a la xantina oxidasa. ¿Para qué? Para que ya no produzcan más ácido úrico. Solo lo damos en los pacientes que tienen hiperuricemia, en la enfermedad de la gota. ¿Sí? Entonces aquí es donde actúa el alopurinol, ¿sí? Sobre este punto específico de la ruta, ¿sí? Y ustedes pueden poner en la ruta metabólica que pueden señalizar con una flechita que diga alopurinol, signo negativo, y luego ponen gota, porque aquí es donde el alopurinol ataca la enzima xantina oxidasa para no producir más ácido úrico. De hecho, les pongo el ejemplo del medicamento. Me falta el del metrotexate. Ahorita lo vamos a ver dónde entra el metrotexate. Dice, los nucleótidos de purina degradan al nucleócido correspondiente por desfosforilación y a partir de esta desfosforilación se desaminan hacia xantina y se degradan oxidativamente hasta el ácido úrico. Ahora, para poderse degradar o poder llegar, si se fijan, se ocupan de varias enzimas. Por ejemplo, IMP, AMP, XMP, GMP, todos utilizan la misma enzima. ¿Esta enzima qué es? Una hidrolasa, ¿sí? Y si ustedes se fijan, al estar generando GMP, produce guanosina, santosina, IMP, inosina y AMP, adenosina. ¿Sí? ¿Qué son ellos? Pues ya son las bases nitrogenadas, al final se están generando. Y esas bases nitrogenadas pues van a tener su producto de desecho. Si se fijan, ¿cuál es la molécula común que tienen todos como producto de desecho? La xantina, que es esta de aquí. Para que entonces ya se pueda eliminar por ácido úrico. Ahora, todas las enzimas te las van a preguntar, no te las van a preguntar. O sea, no se quieran grabar toda la ruta metabólica. Lo que sí tienen que entender es que te pueden preguntar enzima limitante, paso limitante, qué tipo de azúcar se requiere, de dónde proviene de la síntesis de la vía de las pentosas, que el producto final se llama ácido úrico y que el ácido úrico puede utilizarse en medicamentos como el alopurinol. ¿Se han escuchado otro que se llama colchicina? ¿Sí? Pero la colchicina no actúa ahí, ¿verdad? ¿Dónde actúa la colchicina? Lo vieron en Osteo. ¿Cuál es la diferencia de alopurinol y colchicina? ¿Cómo? Ajá, pero ¿cuál es la diferencia de colchicina y...? ¿Cuál? Uno era de manera crónica y el otro para casos de crisis, ¿no?
Ajá, entonces en este caso estamos usando de... Entonces normalmente usamos más el alupurino por lo regular porque es el más clásico. Colchicina casi no se llega, no se Esto va en el utiliza. mapa, ¿no? Eso va en el mapa. Como degradación. Degradación de nucleótidos de purinas, ¿sí? Entonces yo les pongo toda la ruta. Mira, aquí tienes AMP, ¿no? Y se fijan aquí perdón, el IMP, están aquí. A partir del IMP vas a generar AMP y GMP, y luego ellos van a tener la ruta común hacia lo que es la xantina, para que luego ya se pueda eliminar como ácido úrico. Pero quiero que lo vean aquí. Miren, aquí están todos los pasos. Si se fijan cómo empezamos con la ribosa, que aparece en la parte de arriba. Una vez que ya tengo la ribosa, esta ribosa se va uniendo con todos los componentes nitrogenados de los aminoácidos, como el glutamato, la glutamina, las formas activas del ácido fólico, el bicarbonato, el CO2, ¿sí? En esas estrellitas de color rojo le pongo la forma activa, que esto ustedes saben que lo podemos mencionar como N10 tetrahidrofolato o formil tetrahidrofolato o formato, como también lo habíamos mencionado. Acá tengo glutamina, ¿sí? Acá tengo el aspartato, ¿sí? Acá tengo, ¿sí?, fumarato, lo que se genera, y hasta llegar a la formación de IMP. Estas enzimas no te las van a cuestionar, no las van a cuestionar, no se asusten, no se estresen, porque son las enzimas más importantes. ¿Cuáles son las que te pueden preguntar? PRPP sintetasa, el azúcar que se forma, los componentes que se utilizan para la síntesis de purinas, la xantina oxidasa. ¿Qué fármaco puede inhibir la síntesis del ácido úrico? Pues el allopurinol, ¿sí? O cosas más esenciales que me pueden preguntar. Es que esto es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Nomás que aquí te lo estoy dando como paso por paso. Dice, luego de la síntesis de IMP, en 9 pasos se ensambla el anillo de purina. ¿Sí? En 9 pasos, pero ya habíamos tenido anteriormente otros pasos. Se utiliza glicina, la forma activa del ácido fólico, glutamina, CO2, aspartato y otro formil tetrahidrofolato, que al final pues sabemos que son 2. Varios de estos pasos son catalizados por enzimas multifuncionales. Se forma IMP, ¿sí? Y a partir del IMP vamos a formar el resto. Pues ahorita les voy a poner una tablita de las enzimas que más importan en la ruta metabólica. La ruta metabólica ya se las estoy dando yo aquí, toda, ya está hecha. De hecho, igual, si mañana tengo oportunidad y llego temprano, se las puedo escribir en el pizarrón, si tengo tiempo. Que la mañana van a decir, ay, vámonos temprano y no sé qué tal. ¿Cómo creen? Miren, durante la síntesis, si ustedes se fijan, de la síntesis del IMP, si ustedes se fijan, de la síntesis del IMP hasta formar hipoxantina, hay una enzima que está aquí, que se llama ADA. ¿Sí? Esta enzima, cuando no se produce genéticamente, existe una enfermedad que se llama síndrome de Leigh-Malton. Aquí está. Esos tienen retraso mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de enzima, al no estarse produciendo, se está acumulando todo este tipo de sustancias que normalmente se empiezan a acumular y empieza a provocar un trastorno de tipo neurológico. Y dice que empiezan a incrementar el ácido úrico, pues porque no se está metabolizando, se está acumulando, empiezan a tener retraso mental, y dice, y automutilación. Se empiezan a morder los labios, se empiezan a comer la parte de las yemas de los dedos, ¿sí? Y empiezan a hacer así, y entonces les tienen que quitar los dientes porque empiezan a tener una automutilación. No se sabe por qué, se autoagreden como ellos. Entonces es muy fácil de identificar un caso clínico por deficiencia de enzimas, ¿no? Ahorita vamos a ver
No, la ADA no, la ADA es la de los niños burbujas, la vamos a ver. La síndrome de Leigh-Nihan es esta, que también se le conoce como HGPRT. ¿Sí? Un poquito más adelante los vamos a ver. Entonces, todas estas son enzimas que están durante la vía de las purinas y que si alguna de ellas está defectuosa, pues va a desencadenar una enfermedad. Cuando tienen deficiencia de esta enzima, se llaman niños burbuja o enfermedades por infecciones muy recurrentes. Cuando tienen fallas de esta enzima, que es lo mismo que esta, ¿sí? Tienen el síndrome de Leigh-Nihan. Cuando tienen, por ejemplo, cáncer y que usamos metrotexate, ¿qué enzima inhiben con el metrotexate? ¿Cuál? O sea, hidrofolactoreductasa. ¿Y qué tenemos? Anemia megaloblástica. ¿Sí? Entonces, cada deficiencia enzimática o enzimas inhibidas van a provocar algún tipo de enfermedad. Miren, de hecho, aquí se las presento. De hecho, aquí está. Miren, hay muchas enzimas que pueden desencadenar gota. No crean que nada más es la oxidasa hipoxantina, no es la única. Hay más, mira, síndrome de Leigh-Nihan, aquí está. ¿Sí? No, pues es que yo por eso te estoy diciendo las 5 patologías que nos pueden cuestionar. ¿Sí? Esta es la inmunodeficiencia, ¿sí? O que se da por frecuencias de infecciones recurrentes en los niños. Normalmente vamos a encontrar infecciones virales, que elevan mucho los linfocitos, por ejemplo. De hecho, tenemos que ver casos clínicos de cada una de estas deficiencias enzimáticas. Si se fijan, ahí hay muchas, pero no quiere decir que todas te las van a cuestionar, es imposible. Y no todas lo van a cuestionar. Miren, aquí está. Glucosa 6-fosfatasa. ¿Esa de cuál es? Muy bien. Enfermedad de Bondierte. Ahora, ¿por qué? Porque a partir de glucosa 6-fosfatasa, ¿qué se genera? ¿La qué? De la glucona. ¿Gluconeogénesis o glucogenogénesis? O de la glucogenólisis. No, neogénesis. Glucosa 6-fosfatasa. Ah, no. Y glucogenólisis, ¿no? De las dos, exactamente. Porque es común para las dos, para glucogenólisis y para gluconeogénesis. ¿Quiénes son? Químico, Mande. esa tabla que es de que es lo más importante. Ok. Lo más ahí. Esta. Esta. Y aquí sí, porque no aparece el... Ah, y esta también. Licencia de agua. Son las que te pueden preguntar, ¿no? Pero tenemos que ver casos clínicos de todos modos. ¿Sí? Entonces, esta ruta que está aquí, si ustedes se fijan, IMP, la tienen que pegar con esto. Y si ustedes se fijan, aquí ustedes pueden poner gota como enfermedad. Si tenemos aquí, por ejemplo, deficiencia de esta enzima, pues tendría otra enfermedad. Pero obviamente no vamos a ver todas las enfermedades como tal. Les voy a dar 10 minutos de descanso. Voy a ver si me lo puedo aventar ahorita en el pizarrón para que tengan alguna nota sobre las patologías. ¿Okay? Aquí lo que más nos interesa es que las purinas te van a llevar a la síntesis de... ¿Cuál es el producto final de las purinas? Bueno, el producto desecho, bueno, te van a llevar a la síntesis de DNA y a la síntesis de RNA. Entonces ahí ocupamos bases nitrogenadas que nos las van a generar estos componentes. Eso ya más adelante se van a unir con otros componentes. Okay. Entonces, en lo que ustedes tienen un descanso, entre comillas, voy a hacer algo en el pizarrón.